Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saluda Fer Bustos, Filosofía Pop. Estamos en un nuevo episodio. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Quiero platicar con ustedes sobre dos conceptos que me interesa trabajar. Uno es un concepto desarrollado por el antropólogo David Graeber, que es el bullshit jobs, es decir, como los trabajos de mierda. Y quiero hablar sobre otro concepto que de alguna manera acuñamos en un nuevo libro, que es las bullshit offices, es decir, las oficinas de mierda. Entonces, bueno, me gustaría comenzar explicando y espero que de alguna manera entiendan de qué va y que les cause interés toda esta temática. A continuación, vamos a exponer. Vamos a comenzar explicando cuáles son los trabajos de mierda para de ahí comenzar a hablar acerca de cuáles son las oficinas de mierda o a qué podemos llamar oficinas de mierda y que creo que esto puede ser del interés de muchas personas puesto que vamos a razón de la pandemia, muchos nos fuimos a trabajar a nuestras casas y una vez que estábamos ahí, pues se descubrió que en realidad podemos trabajar desde nuestras casas. Claro, esto no es 100% un fenómeno positivo, puesto que vamos, no todos tenemos las condiciones necesarias y suficientes como para poder trabajar desde nuestras casas el internet, la banda ancha de nuestro internet, espacio, silencio, en fin, nos hacen falta diferentes elementos a veces. Estar también todo el tiempo frente a la pantalla nos termina, por así decirlo, nos termina chingando la vista. Y bueno, digo todo esto porque de pronto comienza, gracias a las vacunas, comienza a haber menos casos de gente contagiada por COVID y entonces eventualmente hay o comienza a suceder un regreso a las oficinas, un regreso a estos espacios laborales. De pronto se comienza a trabajar como con un sistema híbrido, otras empresas han regresado en su totalidad, pero de alguna manera la pandemia cambió muchas cosas con relación al trabajo. Descubrimos, se pusieron en evidencia otras tantas y desde ahí es que hoy en día mucha gente ya no encuentra una razón 100% honesta sobre el por qué deberíamos estar regresando a estos espacios laborales que lejos de facilitar el proceso laboral a veces parece que lo complican. Entonces, bueno, hacia allá es hacia donde vamos a intentar llegar, pero simplemente doy, por así decirlo, como un pequeño bite, como para que entiendan hacia dónde vamos a ir acercándonos en este episodio. Comencemos platicando sobre este concepto que me parece interesantísimo, que se llama Bullshit Jobs, y que lo pueden, de que de hecho pueden ustedes conseguir un libro de David Graeber, donde justamente nos explica con más detalle este concepto. O también pueden justamente encontrar ustedes un artículo en internet, en la revista Strike, que se llama Sobre el fenómeno de los trabajos de mierda. Lo pueden encontrar traducido al español. En el 2013, David Graeber publica este artículo de opinión en esta revista que se llama Strike y de pronto este artículo termina por volverse como muy importante y por marcar un momento epocal con relación justamente a lo que significa el trabajo. En ese trabajo, básicamente, en este ensayo, perdón, David Graeber, básicamente lo que nos decía, o de manera general, lo que nos decía, es que estamos rodeados de trabajos de mierda. ¿A qué se refiere o a qué denomina él bullshit jobs? Un trabajo de mierda es un trabajo que parece que es carente de sentido. No tiene pues como un propósito real este trabajo y a menudo justamente la gente que realiza este tipo de trabajo pues vamos, se percata de esto y dice como de que, puta madre, o sea, como, ¿por qué estoy ejecutando este trabajo? ¿A qué vengo todos los días al trabajo? ¿De verdad este es mi trabajo? No es posible esto, ¿no? Y voy a poner como un ejemplo a bote pronto. Yo creo que a muchas personas nos ha pasado, por lo menos en México, que vamos al banco y cuando llegas al banco y quieres pasar como con algún cajero a ventanilla, pues se le dice, hay una persona en la entrada del banco, hay como una maquinita con la cual tú presionas botones y te dan un ticket. Bueno, siempre o generalmente hay una persona parada al lado de esta maquinita que te pregunta qué vas a hacer, le pica a la maquinita y te da el papel. ¿Por qué podríamos decir que esto es un bullshit job? Porque a final de cuentas es un trabajo
que nosotros, que no debería de existir, es decir, nosotros podríamos de ser o deberíamos de poder llegar a esta maquinita y picarle al botón y que esta máquina nos dé el papel y que eventualmente nosotros pasemos. Sin embargo, esta persona, su trabajo es estar ahí haciendo algo que nosotros deberíamos de hacer, es decir, de alguna manera es un trabajo falto de propósito y probablemente muchas de las personas que trabajen haciendo esto de pronto lleguen a decir como de que, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? La realidad es que estamos rodeados de trabajos de mierda, trabajos que hacen sentir frecuentemente a la persona que realiza esta labor, que su trabajo no debería de existir. Además de que muchos trabajos a veces suceden en situaciones donde se precariza justamente el mismo trabajo, donde tampoco hay como una gran retribución económica, aunque claro, también puede haber como trabajos de mierda que pueden ser como muy bien redituados, pero que a final de cuentas son de alguna manera carentes de sentido con relación a cierta utilidad social. Eh, pero bueno, para David Weber básicamente es un trabajo de mierda, es un trabajo que puede ser, que puede terminar por quitarle la dignidad al trabajador, puesto que ¿cómo decirlo? Yo creo que a muchas personas nos ha pasado eventualmente en la vida adulta cuando estamos laborando o si empiezan a trabajar desde muy jóvenes, que de pronto uno comienza a buscar cualquier excusa para no ir a su trabajo. Y de pronto uno dice, ¿por qué estoy haciendo esto? Quizá, o sea, ¿tiene algún sentido levantarme a trabajar y a repetir esta misma labor todos los días? Porque vamos, hay mucha gente que a la cual todo su día se le va casi, casi como en el trabajo, en lo mucho que en el tiempo que tardan transportándose para llegar a este lugar, luego todo este tedio, todo este trabajo que termina por sofocar, por asfixiar, por quitar la dignidad, salen muy tarde, llegan muy tarde a sus casas, regresan cansados, cansadas y tienen familia, tienen que pasar un poco de momento con ellos, se van a dormir y al otro día es igual, es una tarea completamente rutinaria, pero que al mismo tiempo termina de alguna manera por drenar. Esto es lo que termina por denunciar David Graeber. ¿En qué momento nos comenzamos a llenar de trabajos de mierda que terminan por quitarle cierta dignidad a las personas? Es decir, y vuelvo a este caso concreto de lo de los bancos, ¿no? Es decir, se supondría que justamente pues tenemos una máquina. Sin embargo, se termina complicando este proceso burocrático a raíz de la creación de ese trabajo que quizá no tiene un sentido o un sentido real o una función real de ser. Eh, en fin, David Graeber escribe esto porque de pronto se percata de que hay cierto sentimiento de frustración con relación al trabajo. Cuando David Graeber escribe este texto, fue muy sonado y justamente en este libro él nos comenta que ¿cómo se llama? Que después de que se publicó este texto en Londres, alguien puso letreros con algunas de las citas de este libro, es decir, como que alguna persona o algunas personas tomaron ciertas frases de este artículo sobre el fenómeno de los trabajos de mierda de David Graeber y los pusieron por diferentes partes de la ciudad. Las citas que recuperaron y que se pusieron en las calles fueron las siguientes. La primera dice así: muchísimas personas pasan toda su vida laboral efectuando tareas que en su fuero interno piensan que no haría falta realizar. La segunda dice así: da la impresión de que hay alguien ahí afuera creando trabajos sin sentido solo para mantenernos ocupados. Pues vamos, puesto que en este caso muchos de los trabajos de mierda pareciera ser que simplemente son trabajos que suman a la burocracia, que tú llegas y es decir, en lugar de simplemente efectuar un trámite con una persona, el trámite completo lo dividen como en 10 fracciones. Entonces, quieres que pase primero con una persona, después con otra persona, después con otra que le ponga el sello, después con otra que haga esto, y es como de que, ¿qué pasa aquí, no? ¿Cuál es el sentido de todo este movimiento? Pero no solamente que cuando nosotros estamos ahí para realizar el trámite, sino cuál es el sentido de que haya todos
todas estas diferentes ventanillas, por así decirlo, todos estos diferentes trabajos en cada una de estas ventanillas. Es un proceso que, que genera mayor burocracia. La tercera idea que se rescata de su ensayo fue esta. El daño moral y espiritual que produce esta situación es realmente profundo. Es una cicatriz en nuestra alma colectiva, pero casi nadie habla de ello, ¿no? Y finalmente, que esta es una de las más fuertes, es la siguiente. ¿Cómo se puede empezar siquiera a hablar de dignidad en el trabajo cuando en el fondo uno siente que su propio trabajo no debería de existir? Lo terrible de esto es que de alguna manera hay muchas personas que se sienten asfixiadas y sofocadas por el trabajo que tienen. La gente se inventa mil excusas, enfermedades, cualquier cosa con tal de no ir a su trabajo, porque, vamos, ¿en qué momento el trabajo se vuelve algo tan tedioso, algo tan terrible, algo tan asfixiante, algo que nos quita la dignidad? Porque también habría que pensar, y justamente con relación a los bullshit jobs, y que ojo, Graeber hace como una distinción, dice que hay bullshit jobs y simplemente shit jobs. Los shit jobs, por el contrario, que los traducen al español como trabajos basura, los trabajos basura son, por ejemplo, voy a poner cosas en concreto, como el maestro o la maestra que da clases en zonas rurales, o el médico que también trabaja en ciertas comunidades, en ciertas rurales. Sus trabajos son de primer orden, de primer fila, son necesarios al interior de la sociedad, abonan muchísimo. Y probablemente si desaparecieran los maestros, los médicos, las médicas, habría un gran daño social. Sin embargo, este tipo de trabajos que desempeñan en zonas rurales generalmente se dan en condiciones terriblemente precarizadas y con mal pagos, ¿no? Y claro, esto es una locura si lo contraponemos, por ejemplo, en lo que puede ganar un streamer, ¿no? Que me acuerdo que se filtraron como lo mucho que ganaban en algunos streamers como Ibai, ¿no? Y digo, no es su culpa, ¿no? A final de cuentas, que el modelo funcione de esta manera y que él se enriquezca de esto, ¿no? Pero vamos, podemos pensar en qué tan necesarios son estos trabajos, pero qué poca retribución económica tienen y qué tan mal se les trata a los trabajadores que los ejecutan. Estos son los trabajos basura. Pero pues vamos, por todos lados estamos rodeados de trabajos de mierda y por trabajos basura que terminan por quitar la dignidad a las personas. Por un lado, es como decir, en los trabajos basura, la gente dice, mi trabajo es importante, pero ¿por qué no se me cuida? ¿Por qué no se me procura? Y por el otro lado tenemos los trabajos de mierda que no solamente son dignificantes porque oprimen al trabajador, lo precarizan, lo someten, sino también porque a final de cuentas el trabajador termina por decir por qué estoy efectuando esta tarea tan carente de sentido, ¿no? Una pregunta que se puede desprender con relación a todo esto, y que justamente les digo que fue como muy sonado este ensayo de Graeber, un medio dice que recuperó todo esto y que lanzó como una encuesta a partir de todo este ensayo y de toda esta problemática. Y una de las preguntas que traía toda esta encuesta era la siguiente: ¿su trabajo aporta algo significativamente al mundo? Y dice, sorprendentemente más de un tercio de los encuestados en aquel entonces, es decir, el 37%, respondió que creía que no, mientras que el 50% opinaba que sí y el 13% no estaba seguro. Esta es una pregunta que quizá podríamos hacernos. ¿Mi trabajo aporta algo significativo al mundo? Y desde ahí entonces comenzar a repensar críticamente con relación, nuestro trabajo con relación a todo esto que acabo de exponer, que nos dice David Graeber. Eh, Ahora bien, eh, si existen los trabajos de mierda, me parece que también es porque existen oficinas de mierda, jefes de mierda y arquitectos, diseñadores que
han también creado justamente estas oficinas de mierda, estos lugares en los cuales vamos justamente a trabajar, a laborar, pero que en lugar justamente de ayudarnos a trabajar mejor, a ser más creativos, terminan por asfixiarnos, por quitarnos la creatividad, por drenarnos, pues, por quitarnos la libido. Porque, vamos, hay muchas ocasiones en las que puede ser que sí nos guste nuestro trabajo, lo que estamos haciendo, pero lo que nos disgusta o lo que le disgusta a mucha gente es ir a la oficina. Por eso justamente es que ahorita en este momento, cuando se nos pide que comencemos a regresar a las oficinas a laborar, hay mucha gente que no lo quiere hacer. ¿Por qué? Pues porque dicen, yo no quiero regresar a ese espacio de mierda que en lugar de ayudar a que yo pueda trabajar mejor, simplemente termina por entorpecer el trabajo que yo hago, pues. Y tampoco, digamos, es como, y no es una cuestión, y no es una cuestión menor, es bastante importante y relevante eh, todo esto. Es decir, y aquí estaríamos denominando como una oficina de mierda, una bullshit office. Pensemos lo siguiente, déjenme un traguito al agua. Pareciera ser que hay mucha gente que dice, ok, vamos a abrir una empresa, necesitamos tener una oficina. Y pareciera ser que a veces la gente piensa como, ¿qué es una oficina? ¿O cómo va a funcionar una oficina? ¿O cómo debería de construirla? Ah, pues mira, mientras rente un espacio, una casa, un cuarto, un piso, pues en un edificio de oficinas, bueno, pues simplemente compro escritorios, computadoras, sillas, divisiones entre cada escritorio y ¡pum! Listo, se acabó. Eso es una oficina. Y simplemente voy a agrupar estas personitas acá, a estas personitas acá, porque son como que tienen una chamba parecida, y voy a decir que esto es una isla, y esto es otra isla, y ¡pum! Se acabó. Es decir, eh, pareciera ser que la oficina se piensa como un lugar que tenemos que tener como empresa para que nuestros empleados vayan a trabajar. Eh, pero también justamente se construyen o se piensan, me parece, al interior de un ejercicio o al interior justamente como de la biopolítica. Las oficinas convencionales lo que buscan es tener un control y vigilancia sobre los trabajadores, sobre el cuerpo de sus trabajadores. Por eso importa la hora de llegada, la hora de comida, la hora de salida y todo este tipo de cosas. Los checadores, es decir, de alguna manera son muy similares las oficinas a las escuelas y a las cárceles, porque justamente son tecnologías donde se puede aplicar el biopoder, un poder, una técnica de vigilancia que se ejerce con relación a los cuerpos. El jefe cree que es necesario tener este espacio para que los trabajadores estén ahí, porque si no están ahí y no están siendo vigilados, ellos entonces no van a trabajar, no van a ser eficientes, no van a ser realmente productivos ni productivas, ¿no? Pero la pregunta que creo que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Realmente estas oficinas, estos espacios, ayudan a que trabajemos de mejor manera, de verdad? Es decir, si a nuestros jefas les importa que seamos productivos y eficientes, ¿de verdad las oficinas sirven para esto? ¿O más bien están entorpeciendo ciertas labores y ciertos procesos? Podrían funcionar de otra forma, podríamos hacer las cosas de una manera más eficiente, más productiva, con una dirección, porque pareciera ser que también tenemos como decía, de simplemente producir, 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 pero no hay ningún tipo de dirección, no hay ningún sentido en todo este movimiento. Entonces, ¿hacia dónde nos estamos moviendo con toda esta rapidez y con toda esta intensidad? Eh, por ahí hay un autor, ahorita no recuerdo el nombre, que justamente también se dedica a hacer cuestiones de arquitectura, que de pronto él dice que las oficinas, hace una comparación entre las oficinas y los zoológicos. Él dice lo siguiente, los zoológicos modernos tienen que hacer una investigación profunda sobre la especie con la que a la que le van a dar un determinado hábitat artificial, obviamente, ¿no? Entonces, tienen, no sé, a una cebra
tienen que estudiar bien la cebra y tienen que ver bien cómo van a condicionar el espacio donde ésta va a estar. Y así lo mismo tienen que hacer con el pingüino o con cualquier otro animal, con un panda. Eh, y dice todo esto como para decir lo siguiente: los zoológicos tienen esa preocupación. Sin embargo, nosotros no tenemos esa preocupación con relación a muchos de los espacios que se construyen para habitar, para socializar y para trabajar. Las oficinas eh, tienen un mal diseño. Y no solamente es que sea un tema de diseño y un tema de arquitectura, sino que también hay una relación ética de por medio, porque el diseño, la arquitectura puede oprimir, pero también justamente puede hacernos sentir más cómodos, hacernos sentir más libres, hacernos sentir mejor, un bienestar, pues una arquitectura del bienestar, por así decirlo. eh, Se puede hacer eso. Entonces, claro, no solamente es un tema de estética, sino que es un tema también que está ligado con la ética. ¿Por qué no ha habido esta preocupación con los trabajadores? ¿Por qué nos hemos llenado no solamente de trabajos de mierda, sino también de oficinas de mierda? Porque estamos llenos de oficinas de mierda, oficinas a los cuales los empleados no quieren ir a laborar, ¿no? Por eso es que desde hace muchísimo tiempo era una fantasía el hecho, o mejor dicho, se fantaseaba con el hecho de poder trabajar desde nuestras casas o desde cualquier otro lugar, porque la gente decía, realmente yo podría hacer mi trabajo en otro lugar, ¿a qué vengo a este lugar que me queda lejísimos de mi casa? La silla está incómoda, me la paso mal, no me siento cómodo, no me entienden, tengo que pasar por un montón de procesos administrativos, me llaman a juntas que podrían ser un mail, me distraen de mi trabajo para hacer esta cosa y en lugar de terminarlo rápido, se complica. Eh, por eso es que mucha gente fantaseaba, digamos, con esto. Pero también justamente desde ahí me ha tocado ver videos en TikTok donde de pronto alguien sube un video de alguna oficina que tiene como amenidades, un túnel para pasar de un piso a otro, o sea, hacer una resbaladilla, mesas de billar o de ping pong, cerveza, una barra de cafetería al interior de la oficina. Y me acuerdo que hace tiempo vi un TikTok cuando estábamos escribiendo este libro que va sobre justamente sobre todo esto, vi un TikTok de que alguien ponía una oficina así por el estilo y era viral el video y estaba lleno de comentarios de gente que decía, wow, ¿dónde es? Yo quiero trabajar ahí, qué chingón, no mames, cosas por el estilo. La gente, es decir, a la gente le daba igual de que fuera esa oficina. La gente quería trabajar ahí porque se veía como un espacio agradable. Pero es claro, esto es porque estamos llenos de oficinas de mierda, de espacios que no están diseñados necesariamente para trabajar o para hacer que el trabajo, la creatividad, surja de la mejor forma. La mayoría de las oficinas que tienen, que son de mierda y que al mismo tiempo tienen jefas de mierda, eh, terminan por ser sofocantes, lejos de hacerte sentir cómodo, te hacen sentir incómodo, vigilado, te vuelven solamente como un engrane más al interior de un reloj, te deshumanizan, te precarizan y te deshumanizan. ¿En qué momento, por ahí lo dice Graeber, y no lo recuerdo textual, pero dice, ¿en qué momento comenzamos a pensar que el someternos a todo este tipo de cosas, de vigilancia, de sacrificios, va ligado con la sacrificidad, va ligado con la creatividad? La creatividad podría ser distinta, tenemos que más bien detenernos a pensar cómo podríamos mejorar y cómo podríamos dar una mejor condición laboral a los trabajadores y quizá podemos comenzar desde las mismas oficinas. Claro que las oficinas necesitan reevaluarse, replantearse, reorganizarse, rehacerse, reedificarse, ¿no? Sobre todo en estos momentos, porque como decía al inicio de este episodio, la pandemia
sirvió como para que esta fantasía que estaba de que creo que podría realizar mi trabajo desde la casa, desde cualquier otro lugar, bueno, la pandemia nos llevó a ese lugar. Nos fuimos a trabajar desde nuestras casas y a mucha gente le pareció chingón, porque dijo, claro que yo podía hacer esto, pero no fue 100% positivo por las razones que les decía, porque muchos no cuentan con los espacios necesarios para trabajar, son muchas personas quizá en la casa, en fin, son diferentes las problemáticas que puede haber, pero sobre todo una fuerte que hubo fue que se les comenzaba a molestar con asuntos laborales fuera de los horarios de trabajo. Porque pues por alguna razón decían, bueno, está en su casa, entonces no hay problema, lo puedo buscar, ¿no? No habría, pues, digamos, no, se habían como desdibujado esos límites entre la casa y el trabajo. Eso fue una de las cuestiones negativas y a mucha gente no le gustó esto. A mucha gente se comenzó incluso a deprimir de no ver a otras personas en su día a día, de estar encerrados en un mismo lugar. Hay gente a la que le hace falta esta socialización, salir de sus casas, tener un espacio que sirve para trabajar. Si digo todo esto es, hubo cosas buenas y malas cuando estuvimos trabajando desde nuestras casas, pero aún con todas las cosas malas, mucha gente no quiere regresar a sus oficinas a trabajar. Y claro que desde ahí tenemos que preguntarnos, y ojo, recordemos que en Estados Unidos hubo todo esto The Great Resignation, ¿no? Todo este fenómeno de gente renunciando a sus trabajos porque se dio cuenta que muchos trabajos que tenían eran trabajos de mierda, ¿no? O que no los trataban bien, o que, en fin. Eh, la pregunta otra vez es, ¿por qué la gente no quiere regresar a sus oficinas? Claro, algo cambió durante la pandemia. Se dislocaron muchísimas cosas. The Great Resignation, el fenómeno de Estados Unidos que se dio, lo que nos enseñó es que los mejores activos de las empresas se comenzaron a cambiar a otras empresas donde los trataban mejor, donde las condiciones laborales eran más satisfactorias a sus intereses. No solamente el dinero, sino el hecho de cómo te sientes en ese entorno laboral. Y muchas oficinas, muchas empresas perdieron a sus mejores trabajadores, trabajadoras, por así decirlo. Algo cambió. Y si algo cambió, no podemos hacer de cuenta que nada hubiera cambiado y querer hacer que nuestros trabajadores, trabajadoras regresen al mismo espacio de hace 2, 3 años. Nuevas situaciones laborales, nuevas dinámicas laborales exigen también nuevos espacios, nuevas metodologías, nuevas formas de acercarse, de visualizar, de tratar el problema y de dar solución al problema. Eh, tenemos por lo menos que comenzar a pujar por a pensar nuevas condiciones laborales, a tratar de regresar, aunque sea un poco de dignidad, aunque sea desde el espacio laboral, a muchas de las personas. Pero creo que por eso también tenemos que ser conscientes de que cambió. ¿A qué quiero que regresen? Genuinamente quiero que regresen porque aquí se estaba desempeñando un trabajo mejor, o simplemente quiero que regresen porque quiero estarlos vigilando y quiero estarlos checando y quiero hacer eh, eh, visible el poder que yo tengo como jefe, jefa. O sea, ¿tiene un sentido mi oficina? Porque claro que también eso es lo que tenemos que pensar. Muchas oficinas no tienen un sentido. Y eso es ahí donde hay que pensar. Y desde ahí tenemos que comenzar a cambiar. Necesitamos crear nuevas condiciones laborales, sobre todo nuevos espacios laborales que no hagan sentir sofocados a los trabajadores, ¿no? Que tenemos que buscar cómo humanizar justamente las condiciones laborales. eh, y para hacerlo podemos comenzar haciéndolo yendo en contra de las oficinas de mierda, de los trabajos de mierda y de las jefes de mierda. En fin, pero pues bueno, esto es un poco lo que quería hablar. Obviamente hay más que podemos dialogar alrededor de toda esta temática, pero quería dar simplemente como un pequeño
pues, ¿cómo decirlo? Un tentampié o como tentempié, como se llama esto, un pequeño bocadillo, pues, digamos, como de toda esta discusión que, sin lugar a dudas, me parece importante, interesante y, sobre todo, muy actual, porque todavía seguimos como en esto de a dónde vamos a regresar, no quiero regresar a la oficina, muchos ya regresaron, pero se quieren ir de estos lugares. Eh, entonces, hay algo que cambió, tenemos que estar a la altura de la situación. Si les interesa más este tema, pues después podemos platicar más. Y si no, pues bueno, pronto, a manera de anuncio, claro, acabamos de publicar justamente este librito que se llama Office as a Tribe sobre el futuro más humano de las oficinas. Está ahí en la editorial Arqué, que es parte de Sexto Piso. Y según nos indican, pues bueno, va a estar a la venta, lo escribí con Juan Carlos Baumgartner, el director de Space, una firma de arquitectura. Y como les decía, según nos indica Sexto Piso, pues pronto va a estar a la venta en Amazon y en Gandhi. Todavía no nos dan fecha, pero pues bueno, si les interesa, pues bueno, ahí estén al pendiente en mis redes sociales o bien pueden escribirle por redes sociales a Sexto Piso, pues preguntándole más o menos para cuándo va a ser posible comprar este librito que va sobre todo esto y pues habla sobre muchas cosas, digamos, como de la pandemia, de qué cosas chidas pasaron, qué cosas no, hacia dónde podríamos ir, cómo podrían hacer esto, cómo podrían venir estos cambios dados o cómo se podrían generar a partir de qué herramientas. Pero pues bueno, en fin, espero que les haya sido de utilidad lo que conversamos el día de hoy. Y pues bueno, ya saben, si les gustó el episodio, por favor, compartan. Eso siempre es una ayuda impresionante. En fin, pues bueno, muchas gracias por escucharme como todas las semanas, por verme, que nos vean por YouTube. Y pues bueno, que tengan bonita mañana, bonita tarde, bonita noche. Se despide Fer Bustos, Filosofía